Hola amigos, y seguimos en plena cuarentena con esta melancolía y con esta manera de extrañar esa visita casi multitudinaria que se nos sucedía. Así es que vamos a aprovechar esta vía para estar, si bien no juntos, cerca, para estar cerca. ¿Y con qué? Con lo que nos interesa, a ustedes y a nosotros, con pintura. Así es que, por un lado, extrañaremos las citas que teníamos, los vinos que nos tomábamos, aquellas grandes subastas, exposiciones y presentaciones con los artistas aquí en vivo. Pero por otro lado, también las obras hacían lo suyo como ese factor que nos aglutinaba. Hoy vamos a comenzar a abordar el impresionismo en la pintura argentina. Sabemos todos, que comenzó con aquel viejo Monet en el año 1874. Hemos hecho aquí bastos audiovisuales charlando sobre ello. Pero vamos a hablar del impresionismo en la pintura argentina. Y para eso, referirnos nada más y nada menos que al primer grupo que hace pintura argentina en serio, donde se ve el canto a la argentinidad en cada obra. Y estoy hablando del grupo Nexus. Fader, Quirós, Ripamonte, Justo Lynch, todos ellos luchando por dar una nueva luz a nuestra pintura, por reflejar nuestros verdaderos cielos. El caso que hoy nos ocupa, yo les voy a hablar con alguna de las obras que tenemos en la galería en exposición, así de paso es como si ustedes pasearan con nosotros. Pero lo que nos ocupa hoy, por ejemplo, es Cesario Bernaldo de Quirós. Este hombre nacido en Gualeguay en el año 1881, pero que va a realizar sus estudios a Roma. Él es un gran introductor del impresionismo y de esta nueva escuela en nuestra pintura argentina. Yo lo tengo aquí a mi lado. Lo vamos a ver, lo vamos a describir y vamos a charlar sobre él. A partir del año 1901, que él gana una ligera mención en la Bienal de Venecia, bueno, ya comienza a ser mentado su nombre. Y en el año 1905 en España se hace amigo de Zuloaga y de Sorolla. Gracias a Cesario Bernaldo de Quirós es que los argentinos recibimos en el año 1905 la visita de Sorolla y Bastida aquí en Buenos Aires con sus obras, dejando también una enseñanza. La maravillosa obra de Quirós que tenemos siento que es el boceto de una obra mayor, el bosquejo, la mancha, la primera impresión de una gran obra. Es un planteo de un domingo en el campo, en esos campos entrerrianos donde campeaban los rojos contra los verdes oscuros de su paisaje y presumiblemente una charla de domingo. ¿Por qué digo esto? Porque se puede ver a las criollas luciendo orgullosas ese pañuelo rojo en el cuello, charlando cerca de la caballada sobre la espera que se estaba sucediendo de aquellos criollos que los venían a visitar. En Argentina, Cesario Bernaldo de Quirós obtuvo en el año 1910 el gran premio y la medalla de oro del Círculo del Centenario. Fue uno de los premios más importantes, claro, 1910 es 1810 a 1910. Sus óleos tuvieron siempre un sentido autóctono, nos contó la vida del gaucho enterriano como ningún otro, con el patroncito, con los degolladores y las vicisitudes también de las batallas intestinas. Fue presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes en el año 1937 y la obra que lucimos en la galería, si bien es pequeña, tiene una grandeza conceptual tremenda porque está hecho con los golpes de pincel que el impresionismo manda. Aquel impresionismo que Luis Leroy criticaba desde los diarios a pesar de hacerlo grande con su crítica, que era como con un golpe de pincel se contaba cómo la luz
rebotaba en los objetos. Y creo que quede para ahora y que quede para el resto de esta charla que la definición del impresionismo es precisamente cómo la luz rebota en el objeto. Es nuestro cerebro el que nos ayuda a ver, a saber de qué objeto se trata. En realidad, lo que estamos viendo cuando un impresionista golpea la tela con su pincel es la iridiscencia del color que nos cuenta el objeto que hay detrás. ¿Y de impresionismo se trata? Y bueno, no podemos dejar afuera prácticamente al que rompió el fuego en nuestro país con el impresionismo. ¿Se acuerdan que les conté que en el año 1901 ganaba una mención en la Bienal de Venecia Cesario Bernardo de Quirós? Bueno, en el año 1901 aquí, en el Salón del Palacio de Arte del diario La Nación, Faustino Brughetti, que es la obra que nos acompaña aquí en la galería, Faustino Brughetti realiza la primer exposición de impresionismo en la Argentina. Esto hay que grabárselo. La primer exposición de pintura impresionista en la Argentina. Año 1901. De una disciplina nacida en el año 1874, discutida durante muchísimo tiempo. Él es el que rompe el fuego. ¿Y cómo lo hace? Con sus austeros, casi sencillos paisajes de nuestro Río de la Plata o de algunos afluentes. Por ejemplo, el que tenemos en la galería nosotros es de Punta Lara. También los hay de Wilde y de otros bañados y lugares. ¿Lo vemos? Es una obra que muestra entereza, muestra soledad, pero también responde principalmente a los designios del impresionismo. Es un atardecer, esto lo vemos en su luz rosada, en la austeridad de su pincelada, se confunde y se divide apenas por una línea de horizonte donde se apoya y se sostiene la obra con ese atractivo rosado que él sabe imponer en la totalidad de su obra. Son pinceladas muy ligeras, normalmente agrisadas, y obras de una sola sentada, porque eso es el impresionismo. Él fue músico y pintor. No se puede ser un artista más cabal si no se tienen estas dos disciplinas, ¿verdad? Nacido en Dolores, para orgullo del pueblo, de la ciudad de Dolores, donde tengo varios amigos, en el año 1877, y muere en La Plata, la ciudad de Petoruti, en el año 1956. Faustino Brughetti es un innegable y un injustamente postergado dentro de nuestra pintura argentina. Y como todo tiene que ver con todo, recuerdan la importancia de Sorolla, de Zuloaga, en cómo se conformaba Cesario Bernardo de Quirós como pintor dentro del impresionismo. Bueno, ahora les voy a mostrar una obra en la galería que a nosotros nos enorgullece tenerla. Es de Cecilia Gárate, una impresionista rosarina, pero con una residencia en Europa durante mucho tiempo y fallecida recientemente, hace un par de años. Cuando veamos los de Cecilia Gárate, nos vamos a deslumbrar con el dominio de la luz y el pensamiento puesto casi en forma permanente en la pintura de Sorolla. Vamos a verla. Es estar frente a una pintura de Cecilia Gárate para recordar aquellas conversaciones que teníamos con ella. Muy tierna, muy tierna. Sus conversaciones estaban tan llenas de luz como su pintura, a tal punto que me decía, un poco en chiste y muy en serio también, si yo hubiese conocido a Sorolla, con todo gusto hubiese sido su novia. En principio les digo que bellísima era Cecilia Gárate, pero aquí estamos viendo su pintura. Fíjense si no les recuerda aquellos paseos por la playa con los blancos de Sorolla, esas mujeres embebidas casi tan solo en la luz del blanco. Bueno, aquí Cecilia Gárate ha pintado hasta el viento,
porque hasta el viento puede pintar un impresionista sin atarse a los ritmos o al dibujo. Al pie de la figura podemos ver la canasta, el cesto con el que esta pescadora va caminando por la playa. Va recogiendo frutos, almejas, lo que fuere, y se va tapando o cubriendo con el velo de esa brisa marina que por supuesto le molesta en su momento. Ahí tienen ustedes lo que es el impresionismo: luz, movimiento y por sobre todas las cosas, emoción. Y si se trata de emociones, bueno, a vivir la pintura se ha dicho, y estamos con esta corriente que tanto nos gusta, que es el impresionismo. Uno de los más gustados desde hace mucho tiempo, tanto en las subastas como en las exposiciones que revelan un poco la identidad de lo que es nuestra pintura, nuestra historia, una cabalgata histórica de nuestra pintura. Uno de los preferidos, Gaston Jarry. Y también es uno de los grandes referentes del impresionismo, sobre todo del impresionismo francés, que tiene grandes diferencias con otros impresionistas como los alemanes. Gaston Jarry es un hombre que ha tocado profundo en nuestra óptica, en nuestra manera de ver la pintura. Ha roto prácticamente las formas a partir de un gran dominio del dibujo. Él es un artista nacido en el año 1889 en Buenos Aires y falleció en el año 1974. Así es que podemos decir que es casi contemporáneo. Dicen algunos amigos, yo recuerdo que me lo han contado, que su despedida ha sido una de las más alegres que han visto, porque hasta la música se sentía. Fue presidente de la Asociación Estímulo de Bellas Artes del año 1936 a 1939. Pero veamos la obra que tenemos en la galería mientras nos tomamos un buen Nina. ¿Qué les parece? Vamos a bucear un poco en la obra de Gaston Jarry. Es lo que yo les decía, bien parisino. En el año 1916 viaja él a París. Hace París, Roma, como viaje de estudio y de estímulo también. Aquí se ve cómo lleva casi de manera innata esa sensación como para romper las formas. Y casi a la manera de Bernard Buffet basa su obra en líneas rectas, verticales sobre todo. Esta es una calle de París apenas colorida por esas siluetas que están con unos toques de rojos gritando su presencia. Los balcones, las ventanas, todo ello lo pueden ustedes ver y adivinar. No puede ser otro lugar sino París. Este es Gaston Jarry. Estamos ya en nuestros días. Si bien la escuela data desde el fondo de los tiempos, y siendo aún una disciplina joven, recuerdan que comenzó en el año 1874, llegando ya a nuestros días y aquí en Buenos Aires, el impresionismo lo podemos ver en Darío Mastrosimone. Creo que es el impresionista más cabal que tiene en este momento la pintura argentina. Él vive actualmente en San Martín de los Andes y es lo que pinta. Es la obra que yo tengo a mis espaldas y que vamos a ver en detalle también luego, ¿no? Yo creo que el impresionista en realidad debe responder a sus sueños, pero su pintura tiene que tener la misma calidad pretendida para la calidad de sus sueños. Es decir, debe ser sueños concretados para hacer una obra con contenido. Esto es lo que debe ser. Y lo que ha hecho Darío Mastrosimone en su vida ha sido renunciar a una cómoda y confortable carrera de contador para irse hace muchos años a residir, a vivir a San Martín de los Andes y a dedicarse pura, lisa y llanamente a su pintura y su familia. Se hizo dueño de la luz de San Martín de los Andes. Su luz no es caprichosa, ese ocre, ese marrón, esa tierra sombra
no es caprichosa, es la luz que hay en San Martín de los Andes y alrededores. Vamos a ver en detalle la obra de Darío Mastrosimone. Vamos a comenzar por lo que se puede sentir como protagonista de la obra. Ahí ustedes ven a estos dos arrieros prácticamente encabezando la columna para cruzar el arroyo en San Martín de los Andes. Fíjense la iridiscencia que tienen las aguas, el agua de ese riacho, cuando rebota en las patas de los caballos, cómo levanta y cómo ilumina la escena. También es para tener en cuenta el contorno de las figuras. ¿Por qué digo esto? Porque nos recuerda el primer axioma. Yo no pinto ni dibujo exactamente la figura tal cual es, solo pongo en la tela lo que la luz refleja en los objetos. Y en estos casos los objetos son los caballos, los objetos son esas boinas, los objetos son las siluetas de los caballos. Inclusive, si levantamos la óptica en la lejanía, ya se ve cómo se van desvaneciendo prácticamente en una iridiscencia blanco-azulina esas siluetas de caballo. Cada uno manifiesta su independencia, pero esto es lo que nos queda de una mirada de un impresionista. Esta es la verdadera mirada de un impresionista. Otra enamorada del impresionismo, al margen de nosotros, a los que nos gusta la pintura realmente, es como artista Lidia Capusotto. Una inefable sonrisa en el rostro siempre, una ternura que casi competía con la de sus obras, pero cuando uno estaba frente a una de sus obras, estaba viendo prácticamente un Renoir, estaba viendo una luz también francesa, pero estaba viendo impresionismo puro. Sus obras, a pesar de ser pequeñas de tamaño y de un corte netamente intimista, revelaban por entero lo que era la vida de Lidia Capusotto. Sus monaguillos, sus interiores de iglesia, sus sacristías, sus ensayos de coro, sus figuras de mujer, esas mujeres tan queridas y tan amadas y tan acariciadas a través del pincel, como solo una gran demostración de impresionismo lo puede hacer. Vamos a verla un poquito a la obra que tenemos expuesta en la galería. Podemos ver en Lidia cómo encara sus obras. Primero, imaginarnos una tela en blanco, cómo abordar en esa tela en blanco la posición de una modelo, de una figura. Ella casi siempre con esos perfiles cándidos, amorosos, solía pararlas en el centro de la escena, la cabeza prácticamente en el centro de la obra, coronada, como en este caso, casi con una coronita de flores, lo que le otorgaba aún mayor ternura. Esos colores se salpicaban y se repetían a lo largo de toda la obra, aún sin justificativo alguno. Su vestido verde tenía toques rosas, su pelo rojo toques marrones, su fondo marrón toques rojos, y así iba conformando esta luz que daba nacimiento a la figura humana. Así es la pintura de Lidia Capusotto. Y seguimos desde allá, casi ayornando un poco este impresionismo argentino que tanto nos atrapa. En este caso me toca describir la obra de un contemporáneo, más que de un contemporáneo, de un amigo, que es Rubén Baima. Él es hijo de Mario Baima, sangre de pintor, raza de pintor. Ha sabido Rubén Baima hacer prácticamente un estudio geológico de lo que ha sido la provincia de Buenos Aires y dándole siempre su impronta. ¿Por qué digo ayornado impresionismo? Porque ya escapa a aquellas normativas, deja de romper tanto con la luz, las formas, para
describir de una manera un tanto más detallada lo que son las figuras que protagonizan su obra. Vamos a verla. En este caso, una vieja esquina de Carlos Ken. ¿Ven lo que yo les digo? Va haciendo un relevamiento casi topográfico de la provincia de Buenos Aires. La gente que ha surcado, que ha pasado por ahí, no puede dejar de reconocer esta vieja casona en Carlos Ken. Pero la manera en que nos la muestra Rubén Baiama es distinta, porque le da importancia casi hasta a la transparencia de los vidrios de esos viejos ventanales, a la soledad con que están parados esos caballos en la puerta esperando que salga quien los monta. Esto es lo que va describiendo Rubén Baiama, aún en la ausencia de la figura humana, lo que es la vida de los pueblos. Fíjense también cómo conforma el paisaje con verdes fríos y verdes cálidos contra ese celeste del cielo, con los diferentes tipos de árboles o de vegetación. Esa calle apenas encharcada, ese lodo que casi nos lo tira en la cara, eso lo hace Rubén Baiama a golpe de pincel. Hablar de impresionismo es hablar de la escuela francesa, es hablar de París, es hablar de Europa en general. Y nosotros tenemos talentos que se han formado y conformado bajo la tutela de aquellas normas. Uno de ellos es Roberto Duarte. Roberto Duarte, quizás a ustedes el nombre no les suene tanto como otros grandes de la pintura, pero es un hombre que tiene todos los grandes premios de nuestra pintura nacional. Gran Premio de Honor Salón Nacional, Primer Premio Salón de Grabado, Gran Premio de Dibujo del Salón Belgrano, es decir, todas las disciplinas. Su máxima formación creo que la hizo en su estadía en París. Ahí alternaba con Presas, con Russo, con otros grandes de nuestra pintura, su amistad con Pérez Celis. Bueno, casi un producto de la década del 60, pero amante de la pintura europea. Hay una obra que tenemos nosotros en exposición, al margen de algunas otras, que es prácticamente un canto y un homenaje a esos viejos impresionistas parisinos. Un canto y homenaje a Manet, un canto y homenaje a Monet, también en algunos gestos, en algunos rasgos. Vamos a bucearla un poquito. Podemos ver, podemos respirar en cada pincelada de Roberto en esta obra, de Duarte les hablo por supuesto, un aire parisino e impresionista. Esa frutera, como está plantada en ese ligero balcón que pareciera que se acodó el mismo Claude Manet. ¿Recuerdan ustedes la obra de Claude Manet? Bueno, ahí pareciera estar. Esa figura prácticamente estirada y hecha a manchones, casi rasgada, sugerida, con sus codos levantados, se recorta contra ese paisaje que nos recuerda a los bosques que circundan a Champs-Élysées. Es un canto a eso vivido en París. Esta es una hermosísima obra de Roberto Duarte, que nos da un paso más aquí en el modernismo en la pintura argentina. Nos rejuvenece el alma la pintura de Jorge Vulcano. ¿Por qué? Porque al golpe de pincel que supone ser el impresionismo le agrega un toque muy personal. Es casi un poeta, es casi un metafísico del paisaje. No deja de ser una obra realizada con el aprovechamiento de la luz. Pero también es prácticamente una serendipia. ¿Qué es esto? Es el hallazgo fortuito de algo que nos viene bien. Y aquí la habilidad del artista está en saber dejar aquello
que lo hace feliz que esté en la tela. Entonces va sugiriendo a golpe de pincel rincones del paisaje e iluminaciones en el paisaje. Lo que lo hace feliz queda. Esto es el hallazgo fortuito o la buena fortuna de encontrar una gran pincelada. Lo he visto pintar a Jorge Vulcano, gozo de su amistad y me encanta cuando hacemos aquí los brindis de fin de año y él pinta su obra en algunos momentos al revés. La pone patas para abajo y patas para arriba, mejor dicho, y los árboles van jugando su caída de acuerdo a la gravedad en sus ramas negras. Y la gente se sorprende muchísimo de ver pintar así, pero en realidad es la verdad lo que está sucediendo en su tela, porque el crecimiento de las ramas de los árboles buscan la luz, y la luz está arriba, van hacia arriba. ¿De qué manera la podemos pintar? Poniéndolo en gravedad hacia abajo. Vamos a bucear un poco en su pintura. Aquí ven ustedes un gran aprovechamiento de los azules, de los diferentes azules, recortados sobre un fantástico cielo. Esto es poesía, también es fantasía, porque el sueño de un artista, ¿qué es? ¿Cuál es? Hacer verdad su pintura y pintar a través de lo que sueñan. ¿Recuerdan aquello que les decía que un artista debe tener la calidad de la pintura respondiendo a la calidad de lo que sueña? Bueno, eso se da también en la obra de Jorge Vulcano. Esta es su obra. Vamos a cerrar esta charla, este encuentro entre amigos. Hace tiempo que no nos vemos, alguna gente nos visita, estamos abiertos lunes a viernes de 11 a 20 horas. Tenemos todos los protocolos que se puedan exigir en estas circunstancias, pero vamos a darle cierre a esta charla sobre impresionismo con un amigo también de la casa, uno de nuestros pintores más queridos y más respetados aquí y en el exterior, reconocido como un gran hiperrealista, pero estamos hablando de impresionismo y estamos hablando de Gabriel Hermida. El animal art, un animalista, un hombre que recurre a la vida salvaje para desarrollar su arte. Pero ¿por qué lo traigo yo de visita al impresionismo para que ustedes lo disfruten? Porque ya vamos a ver en una de sus obras cómo él goza trabajando los fondos y no lo hace de una manera hiperreal. Quiero decirles que nos es muy grato hacer estas charlas aquí desde los coleccionistas. Ahora vamos a ver la pintura de Gabriel Hermida, pero próximamente vamos a hacer un desarrollo de lo que es la abstracción y la geometría en la pintura argentina, desde aquellos grandes hasta nuestros días y por sobre todas las cosas, la obra con que contamos en la galería. Ahora, les voy a mostrar acabadamente la obra de Gabriel Hermida para que la disfrutemos juntos. Gabriel es lo que les prometí. Es un gran hiperrealista que goza detallando la figura del protagonista. Ya lo ven, es reconocido internacionalmente, sobre todo por la Fundación Vida Salvaje, esa fundación que lo tiene o que lo tuvo a Felipe de Edimburgo como uno de sus grandes presidentes y referentes. Es un gran representante de la pintura argentina en el exterior. Pero cómo se ha volcado al impresionismo para utilizar esos fondos y darle aún más presencia a esos animales que pone como protagonistas. Fíjense el golpe de pincel con que va describiendo esos fondos. Cómo utiliza la luz, cómo utiliza la transparencia con esos celestes que rompen los verdes. Verdes cálidos también, verdes fríos también. Apenas unas sombras violáceas, unos incipientes celestes que se regodean en las figuras. El pelaje lo detalla por sobre la piedra y la piedra la trabaja también
de una manera diferente a la figura de los tigres. Se ve como la composición es rigurosa y como la obra está perfectamente acabada. No es en vano que es uno de los artistas más buscados aquí en Los Coleccionistas. Amigos, esperamos verlos próximamente aquí en la sala para disfrutar personalmente lo que es la obra de nuestros artistas argentinos.